Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Los caldeos destruyeron Jerusalén, incendiaron el templo de Salomón, se llevaron al pueblo de Dios encadenado a Babilonia. La Biblia los menciona más de 70 veces. Los profetas Isaías, Jeremías y Habacuc les dedicaron capítulos enteros. Y Dios mismo, en Habacuc 1:6, dice algo sobre ellos que debería helarte la sangre. Yo levanto a los caldeos, Dios los levantó, y después, Dios los destruyó, con una precisión que te va a dejar sin palabras, porque Isaías nombró al conquistador que los derribaría más de 100 años antes de que naciera. Pero eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que hoy, en pleno siglo XXI, hay más de 120,000 personas que se identifican como caldeos, descendientes directos de ese pueblo bíblico. No viven en Irak, viven en Detroit, Michigan. Hablan arameo, la misma lengua que habló Jesús, y rezan en esa lengua cada domingo en la iglesia caldea más grande del mundo. ¿Cómo pasaron de ser el imperio más poderoso de la tierra a ser una comunidad de inmigrantes en el medio oeste americano? Esa historia está escrita en tu Biblia y nadie te la contó completa hasta ahora. Génesis 11:31 dice algo que la mayoría de las personas lee sin detenerse. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Ur de los Caldeos. Esa es la primera vez que la Biblia menciona a los caldeos, y fíjate en el detalle. No dice simplemente Ur, dice Ur de los Caldeos, en hebreo Abr Kasdim, Ur Kasdim. La palabra Kasdim es la que la Biblia usa para referirse a los caldeos, y aparece en Génesis 11:28, en Génesis 15:7 y en Nehemías 9:7. Cada vez que Dios habla del origen de Abraham, insiste en ese detalle: lo sacó de la tierra de los caldeos. Ahora, aquí viene algo que pocos saben. Los caldeos que vivían en Ur cuando Abraham salió de ahí no eran los mismos caldeos que después destruyeron Jerusalén. Hay un salto de más de 1000 años entre ambos. Y entender esa diferencia es crucial para entender toda la historia bíblica. Pero antes, hay un detalle genealógico escondido en Génesis que conecta a Abraham directamente con los caldeos de una forma que nadie te enseñó en la escuela dominical. Génesis 22:22 menciona a los hijos de Nacor, el hermano de Abraham. Y uno de esos hijos se llama Kesed, en hebreo Kesed. ¿Te suena familiar? Kasdim, la palabra hebrea para caldeos, probablemente deriva de Kesed. Algunos estudiosos creen que los caldeos tomaron su nombre de este descendiente de Nacor, lo que significaría que los caldeos eran primos lejanos de Abraham. Los caldeos y los israelitas compartían un ancestro. El pueblo que destruyó Jerusalén estaba emparentado con el pueblo que la construyó. Y el libro de Jubileos, un texto judío antiguo, va más lejos todavía. Dice que Ur, hijo de Kesed, construyó la ciudad de Ur Kasdim y la nombró según él y su padre. Si esto es cierto, la ciudad de Abraham fue fundada por un pariente de Abraham.
Los caldeos originales eran tribus seminómadas que migraron desde el Levante, la zona de Siria y el desierto arábigo, hacia el sureste de Mesopotamia. Llegaron entre los siglos XI y IX a.C. En acadio, la lengua de Babilonia, se les llamaba Caldu. Eran pastores, guerreros, hablaban una lengua semítica occidental emparentada con el arameo antiguo. Se establecieron en las zonas pantanosas del sur de lo que hoy es Irak, cerca del Golfo Pérsico, en una región de marismas donde los ríos se fragmentan en cientos de canales antes de llegar al mar. Y durante siglos fueron exactamente eso. Tribus dispersas en los pantanos, sin un reino propio, sin una capital, sin poder real. Los asirios los mencionan en sus inscripciones como una molestia periférica, como tribus que había que contener, no como una amenaza seria. Pero hay algo que necesitas entender sobre los caldeos que la mayoría de los libros de historia no te explican. Y es que estos nómadas que llegaron a los pantanos de Mesopotamia tenían una obsesión: las estrellas. Imagínate el cielo nocturno sobre los pantanos del sur de Irak hace 3000 años, sin ciudades, sin luces artificiales, sin contaminación, un cielo tan cargado de estrellas que parecía sólido. Y los caldeos, noche tras noche, generación tras generación, se sentaban a observar, a registrar, a calcular. Desde sus primeras generaciones en la región, los caldeos desarrollaron un conocimiento astronómico que dejaba perplejos a las civilizaciones que llevaban miles de años establecidas. Sabían calcular la duración exacta del año solar con una precisión de menos de 30 minutos. Identificaron los 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y podían predecir sus posiciones con meses de anticipación. Crearon catálogos de estrellas que contenían más de 1000 cuerpos celestes. Y lo más impresionante, desarrollaron la capacidad de predecir eclipses lunares y solares. Tablillas cuneiformes encontradas en las ruinas de Babilonia contienen registros astronómicos continuos que abarcan más de 360 años. Y ese conocimiento les dio algo que ningún ejército podía dar: influencia. Porque en el mundo antiguo, quien podía leer las estrellas podía predecir el futuro. Y quien podía predecir el futuro tenía el oído del rey. Los reyes de Babilonia no tomaban decisiones militares sin consultar primero a sus astrónomos caldeos. No declaraban guerras, no firmaban tratados, no iniciaban construcciones sin saber primero qué decían las estrellas. Los caldeos no solo miraban el cielo, controlaban a quienes gobernaban la tierra. Y aquí es donde tú entras en la historia. Porque cada vez que miras tu reloj y ves 60 minutos en una hora, 60 segundos en un minuto, estás usando el sistema que los caldeos inventaron, el sistema sexagesimal. Cada vez que divides un círculo en 360 grados, estás usando matemática caldea. Los caldeos están en tu vida cotidiana y no lo sabías. Esto es exactamente lo que Daniel 2:2 describe cuando dice: mandó el rey llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Fíjate en algo fascinante. En ese versículo, la palabra caldeos no se refiere a una nacionalidad, se refiere a una clase social, a una élite intelectual. Con el tiempo, la palabra caldeo se convirtió en sinónimo de astrónomo, sabio, intérprete de sueños. El historiador griego Jenofonte, que vivió en el siglo IV a.C., los describe como un pueblo guerrero en las montañas cerca de Armenia. Pero para los persas, que conquistaron Babilonia después, caldeo significaba algo completamente diferente. Significaba erudito. Significaba alguien que sabía leer el cielo. Y esto te da la clave para entender uno de los contrastes más brutales del libro de Daniel.
porque Daniel, un joven judío exiliado, un prisionero de guerra, se enfrenta directamente a toda la sabiduría caldea y los supera, no una vez, cada vez. Daniel 1:20 lo dice con claridad demoledora. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces. El hebreo dice Esher Yadbot, Eser Yadot, que literalmente significa 10 manos. No era una pequeña ventaja, era una superioridad aplastante, y no venía de estudiar las estrellas, venía de conocer al que las creó. Pero estoy adelantándome, porque antes de que Daniel llegara a Babilonia encadenado, los caldeos tuvieron que llegar al poder, y la forma en que lo hicieron es una de las historias más asombrosas del mundo antiguo. Durante siglos, los caldeos vivieron bajo la sombra del imperio asirio. Asiria era la superpotencia de la época, cruel, militarista, imparable, y los caldeos, desde sus pantanos del sur, intentaron una y otra vez rebelarse. Uno de los más famosos fue Merodach Baladán, un líder caldeo que logró sentarse brevemente en el trono de Babilonia en el siglo VIII a.C. Y aquí hay una conexión bíblica que casi nadie nota. 2 Reyes 20, 12 e Isaías 39. Uno mencionan que Merodach Baladán envió cartas y un presente al rey Ezequías de Judá cuando éste se enfermó. ¿Por qué un líder caldeo le enviaría regalos al rey de un pequeño reino como Judá? Porque estaba buscando aliados contra Asiria. Y cuando Isaías se enteró de que Ezequías había recibido a esos emisarios y les había mostrado todo su tesoro, le dijo algo profético y devastador. Isaías 39, 6 dice: He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Ezequías estaba negociando con caldeos, e Isaías le dijo: esos mismos caldeos algún día se llevarán todo. Pasarían más de 100 años antes de que eso se cumpliera, pero se cumplió. El momento decisivo llegó en el año 626 a.C. Un hombre llamado Nabopolassar se declaró rey de Babilonia. Y aunque los historiadores debaten si era caldeo por sangre o por cultura, lo que sí sabemos es que fundó lo que hoy conocemos como el Imperio Neobabilónico, también llamado la Dinastía Caldea. Y lo que hizo a continuación cambió el mapa del mundo antiguo para siempre. Nabopolassar se alió con los medos, un pueblo que controlaba lo que hoy es Irán. Juntos atacaron al imperio más temido de la tierra, Asiria. Y en el año 612 a.C. ocurrió lo impensable. Nínive, la capital asiria, la ciudad que había aterrorizado al mundo durante siglos, cayó. El profeta Nahum había profetizado esa caída. Nahum 3:7 dice: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? Cuando los caldeos y los medos entraron en Nínive, la destrucción fue total. El imperio, que había deportado a las 10 tribus del norte de Israel, dejó de existir en una sola campaña militar. Y los caldeos, que 100 años antes eran tribus de los pantanos, ahora controlaban la mitad del mundo conocido. Pero el verdadero protagonista de esta historia todavía no había entrado en escena, porque Nabopolassar tenía un hijo, y ese hijo se convertiría en el rey más famoso y más temido de toda la historia babilónica. Un rey que la Biblia menciona por nombre más de 90 veces. Un rey cuyo nombre significaba en acadio: Nabú, protege a mi heredero. Su nombre era Nabucodonosor. Y aquí es donde la historia de los caldeos se cruza con la historia de Israel de una forma que marcó a la humanidad para siempre. Y te voy a pedir que hagas algo. Mientras escuchas lo que sigue, no lo escuches solo desde la perspectiva de Israel. Escúchalo también desde la perspectiva de los caldeos, porque cuando lo hagas, vas a entender algo sobre Dios que nunca habías visto.
En el año 605 a.C., Nabucodonosor, todavía príncipe heredero, comandó el ejército caldeo en la batalla de Carquemis, al norte de Siria. Al otro lado del campo de batalla estaba el ejército egipcio del faraón Necao II, el mismo faraón que había matado al rey Josías de Judá en Megido unos años antes. Egipto creía que podía detener el avance caldeo. Creía que la distancia y el Éufrates serían suficiente barrera. Estaban equivocados. Lo que ocurrió ese día fue una masacre. Los caldeos cruzaron el río bajo fuego, asaltaron las posiciones egipcias con una ferocidad que las crónicas babilónicas describen en detalle, y destrozaron al ejército de Necao. Los egipcios que sobrevivieron huyeron hacia el sur, y Nabucodonosor los persiguió durante cientos de kilómetros. Jeremías 46:2 registra este evento con precisión. Acerca del ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que estaba junto al río Éufrates en Carquemis, al cual satisfizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Jeremías 46:5-6 describe la derrota con imágenes viscerales. ¿Por qué los he visto medrosos y volviendo atrás? Sus valientes fueron deshechos y huyeron a toda prisa sin mirar atrás. En una sola batalla, los caldeos se convirtieron en los amos del mundo conocido. Todo lo que alguna vez fue Asiria, todo lo que alguna vez fue Egipto en el Levante, ahora era caldeo. Mientras perseguía a los egipcios en retirada, Nabucodonosor recibió la noticia de que su padre había muerto. Hizo los más de 800 kilómetros de regreso a Babilonia en apenas 2 semanas. Una hazaña logística que los historiadores todavía estudian para asegurar el trono. Y una vez coronado, miró hacia el oeste, hacia Jerusalén. La primera vez que Nabucodonosor llegó a Jerusalén fue en el año 605 a.C. Daniel 1:1-2 describe ese momento. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Fíjate en lo que dice. El Señor entregó. No fue solo poder militar caldeo, fue Dios mismo usando a los caldeos como instrumento. Y entre los jóvenes de la nobleza judía que fueron llevados como rehenes a Babilonia en esa primera deportación, había 4 adolescentes. Uno de ellos se llamaba Daniel. Pero Jerusalén no aprendió la lección. 10 años después, en el 597 a.C., el rey Joaquín de Judá se rebeló. Nabucodonosor volvió. Segundo Reyes 24, 13-14 describe lo que pasó. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. 10,000 personas arrancadas de sus hogares, encadenadas, llevadas a pie a través del desierto, 800 kilómetros hasta Babilonia. Imagínate esa caravana. Familias separadas, niños llorando, ancianos que caían y no se volvían a levantar, y los caldeos marchando a los costados, con las espadas todavía manchadas de sangre. Pero Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now.
Peor todavía no había llegado, porque Judá se rebeló una vez más, y esta vez Nabucodonosor no tuvo piedad. Año 586 a.C. El ejército caldeo sitió Jerusalén durante 1 año y medio. 2 Reyes 25:3 describe el horror. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. La gente dentro de las murallas moría de hambre. Lamentaciones 4:10 dice algo que eriza la piel. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Fueron su comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. El hambre era tan extrema que madres cocinaron a sus propios hijos. Esto no es metáfora, es lo que la Biblia registra que pasó durante el sitio caldeo. Cuando finalmente rompieron las murallas, lo que siguió fue destrucción total. 2 Reyes 25:9 dice: y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. El templo que Salomón había tardado 7 años en construir, el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo, fue reducido a cenizas por los caldeos. Los muros de Jerusalén fueron derribados. Las columnas de bronce del templo fueron cortadas en pedazos y llevadas como botín a Babilonia, y el pueblo de Dios fue encadenado y deportado. Si esto te está moviendo algo por dentro, dale like a este video, porque lo que viene es aún más fuerte que lo que acabas de escuchar. Jeremías lo había advertido, una y otra vez. Jeremías 21:7 registra la palabra que Dios le dio. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus siervos, al pueblo y a los que quedaren en esta ciudad de la pestilencia, de la espada y del hambre, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y no solo predijo la destrucción, también predijo exactamente cuánto duraría el exilio. Jeremías 25:11-12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, yo castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dice Jehová. 70 años, ni 69, ni 71, 70. Y esa profecía se cumplió con precisión matemática. Pero antes de llegar al cumplimiento, necesitas entender qué era Babilonia bajo los caldeos. Porque la ciudad que recibió a los exiliados judíos no era cualquier ciudad. Era la ciudad más espectacular del mundo antiguo. Nabucodonosor transformó Babilonia en una obra maestra. Las murallas de la ciudad eran tan anchas que podían circular 2 carros de guerra uno al lado del otro sobre ellas. Heródoto, el historiador griego que la visitó un siglo después, la describe con asombro. La puerta de Ishtar, la entrada principal, estaba cubierta con ladrillos vidriados de un azul profundo, decorados con relieves de leones, toros y dragones. La vía procesional que cruzaba la ciudad estaba flanqueada por paredes cubiertas de leones de cerámica esmaltada, más de 120 leones en total, cada uno representando el poder de Babilonia. Y luego estaba el Etemenanki, el Sigurat de Babilonia, una torre escalonada de 90 metros de altura, dedicada al dios Marduk. Algunos estudiosos creen que este Sigurat es la referencia directa a la Torre de Babel de Génesis 11. Y si eso es cierto, la ironía es aplastante. Los caldeos reconstruyeron y restauraron la misma torre que Dios había derrumbado al principio de la historia. Y los famosos jardines colgantes. Aunque los arqueólogos aún debaten si realmente existieron en Babilonia o en otra ciudad, la tradición dice que Nabucodonosor los construyó para su esposa Amitis, que era meda y extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Si existieron, eran una estructura de terrazas con árboles, flores y cascadas de agua en medio del desierto,
una maravilla del mundo antiguo, construida por los caldeos. Y en medio de toda esa grandeza vivía Daniel, un exiliado, un prisionero, un hombre que se negó a comer la comida del rey, que se negó a adorar la estatua de oro, que se negó a dejar de orar a su Dios. Y Dios usó a ese hombre para humillar a toda la sabiduría caldea una y otra vez. Daniel 2 cuenta que Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó tanto que no podía dormir. Llamó a todos los sabios caldeos, magos, astrólogos, encantadores, y les pidió algo imposible, no solo interpretar el sueño, sino adivinarlo. Los caldeos le dijeron en Daniel 2:10, «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey». Y tenían razón, ningún hombre podía, pero Daniel no dependía de la sabiduría humana. Daniel 2:28 dice, «Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios». Y Daniel no solo le dijo al rey su sueño, le reveló una profecía que abarcaba imperios que todavía no habían nacido. La estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro. Una visión que cubría desde Babilonia hasta el fin de los tiempos. La cabeza de oro era Babilonia, el imperio caldeo, el más glorioso, pero temporal, porque toda la estatua estaba destinada a ser destruida por una piedra cortada, no con mano. Daniel 2:34, que representaba el reino de Dios. Y Nabucodonosor, en lugar de humillarse, construyó una estatua de oro enteramente, como diciendo, «Mi imperio no será de plata, ni de bronce, ni de hierro. Mi imperio será todo de oro, para siempre». Daniel 3 cuenta cómo mandó que todos se postraran ante esa estatua. Y 3 jóvenes caldeos de adopción, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron. Los caldeos mismos, los sabios de la corte, fueron los que los denunciaron. Daniel 3:8 dice, «Se acercaron unos varones caldeos y acusaron a los judíos». La misma clase intelectual que no podía interpretar sueños, sí podía señalar con el dedo a quienes se atrevían a no someterse. Nabucodonosor los lanzó al horno de fuego, y dentro del fuego había un cuarto hombre. Daniel 3:25 registra las palabras del rey. «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». En el corazón del imperio caldeo, en la capital de la nación más poderosa de la tierra, Dios se manifestó dentro de un horno encendido para proteger a 3 jóvenes que se negaron a arrodillarse ante el poder humano. Después vendría la locura de Nabucodonosor. Daniel 4 cuenta que Dios le advirtió en un sueño que si no reconocía que el poder viene del cielo, sería humillado. Daniel mismo, arriesgando su vida, le rogó al rey que cambiara. Daniel 4:27 dice, «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad». Es uno de los momentos más valientes de toda la Biblia. Un exiliado. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Judío mirando a los ojos al emperador más poderoso del mundo y diciéndole que se arrepienta. Nabucodonosor no escuchó. Daniel 4:30 registra el momento exacto, 12 meses después. El rey habló y dijo, «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?» No terminó de hablar cuando una voz del cielo le dijo, «El reino ha sido quitado de ti, y durante 7 años
el rey más poderoso del mundo, vivió como un animal, comiendo hierba del campo, al descubierto, bajo la lluvia y el sol, con uñas como garras de ave, con pelo como plumas de águila. Daniel 4:33 lo describe con una crudeza que estremece. El hombre que construyó los jardines colgantes vivió como una bestia del campo, pero después de 7 años levantó sus ojos al cielo, y su razón volvió, y dijo algo que todo caldeo debería haber dicho desde el principio. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey caldeo más grande de la historia terminó reconociendo al Dios de Israel. Eso no es ficción, está en la Biblia. Y está en las inscripciones babilónicas que mencionan un periodo de 4 años en que Nabucodonosor dejó de atender los asuntos públicos, lo cual coincide notablemente con el relato bíblico. Nabucodonosor murió en el 562 a.C., y después de él, el imperio caldeo se desmoronó con una velocidad asombrosa. Su hijo Amel-Marduk, que la Biblia llama Evil-Merodach, gobernó solo 2 años antes de ser asesinado. Dostun Reyes 25:27 lo menciona. Fue él quien liberó a Joaquín, el rey de Judá, de la prisión y lo trató con benevolencia. Pero su reinado fue brevísimo. Después vino Neriglisar, que duró 4 años. Después su hijo Labashi-Marduk, que fue asesinado siendo apenas un niño después de solo 2 meses en el trono. Y finalmente Nabonido, un hombre que ni siquiera era de la línea caldea, tomó el poder. Nabonido tenía una obsesión con el dios lunar Sin, y eso lo puso en conflicto con los sacerdotes de Marduk en Babilonia. Dejó a su hijo Belsasar como regente en Babilonia y se fue a vivir al desierto de Arabia durante 10 años. Y aquí es donde entra una de las escenas más cinematográficas de toda la Biblia. Daniel capítulo 5. Belsasar organizó un banquete para 1000 de sus nobles. 1000. Imagínate el salón del trono del palacio de Babilonia. Antorchas por todas partes, música, vino corriendo como agua. Los nobles más poderosos del imperio, reclinados en divanes, riendo, brindando, celebrando la grandeza caldea. Y afuera de las murallas, el ejército persa de Ciro estaba acampado. Belsasar lo sabía, pero las murallas de Babilonia eran tan gruesas y tan altas que nadie las había penetrado jamás. El río Éufrates pasaba por debajo de ellas, proveyendo agua fresca a la ciudad. Los caldeos tenían provisiones para años de sitio, así que Belsasar celebraba, con una soberbia que solo puede nacer de sentirse absolutamente invulnerable. Y en un acto que roza la locura, mandó traer las copas de oro y plata que Nabucodonosor había saqueado del templo de Jerusalén 50 años antes, los utensilios que habían sido consagrados al Dios de Israel, los vasos que solo los sacerdotes podían tocar, y bebieron vino en ellas. Daniel 5:4 dice que mientras bebían, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estaban usando las copas del Dios vivo para brindar por dioses muertos. Daniel 5:5-6 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey caldeo temblaba tanto que le chocaban las rodillas. Llamó a todos los sabios caldeos. Ninguno pudo leer la escritura. Entonces la reina madre le dijo que había un hombre en el reino en el cual mora el espíritu de los dioses santos, un judío exiliado llamado Daniel. Y Daniel leyó las palabras, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, contado,
pesado, dividido. Dios había contado los días del imperio caldeo, lo había pesado en la balanza y lo había hallado falto. Esa misma noche, Daniel 5:30-31 dice: La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. En una sola noche, el imperio caldeo dejó de existir. Ciro el Grande de Persia y sus aliados medos desviaron el curso del río Éufrates, que pasaba por debajo de las murallas de Babilonia, y entraron por el lecho seco del río mientras los caldeos festejaban. Los soldados persas caminaron por el fondo fangoso del río, pasaron por debajo de las puertas de bronce que protegían la entrada acuática de la ciudad, y llegaron al centro de Babilonia sin encontrar resistencia. Los guardias estaban borrachos. El ejército estaba distraído. Los nobles seguían brindando con las copas del templo cuando los persas ya estaban dentro de las murallas. La ciudad más inexpugnable del mundo cayó sin batalla en unas horas, mientras su rey bebía vino en copas robadas, y esto es exactamente lo que Isaías había profetizado más de 150 años antes. Isaías 44, 27-28 dice, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Isaías 45. Uno incluso nombra a Ciro por su nombre. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Dios profetizó que los ríos se secarían. Los ríos se secaron. Dios nombró al conquistador de los caldeos por su nombre más de un siglo antes de que naciera. Y ese conquistador, sin saberlo, estaba cumpliendo al pie de la letra un plan escrito antes de que él existiera. Si eso no te voló la cabeza, no sé qué lo hará. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, porque lo que sigue cambia todo. Y la profecía de Jeremías sobre los 70 años también se cumplió. Esdras 1:1 dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Los caldeos los habían llevado al exilio. Los persas, siguiendo la mano de Dios, los devolvieron. Pero la profecía sobre los caldeos iba más lejos, mucho más lejos. Isaías 13:19-20 dice: Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Hoy, si vas al sitio donde estuvo Babilonia, a unos 90 kilómetros al sur de Bagdad, encuentras ruinas, arena, ladrillos desmoronados. Saddam Hussein intentó reconstruir parcialmente la ciudad en los años 80 como gesto nacionalista, pero la ciudad bíblica de Babilonia lleva más de 2000 años deshabitada. Exactamente como Isaías dijo, exactamente como Jeremías 25:12 prometió: Yo castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dice Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Para siempre. La tierra de los caldeos es hoy desierto y pantano. Pero hay algo que la mayoría de las personas no saben. Cuando el imperio caldeo cayó, los caldeos no desaparecieron de la noche a la mañana. Lo que pasó fue más sutil y más fascinante. Los caldeos como pueblo se fueron asimilando, adoptaron la cultura babilónica, que a su vez fue absorbida por la cultura persa, que a su vez fue absorbida por la cultura helenística de Alejandro Magno. Y la palabra caldeo cambió de significado. Ya no era el nombre de un pueblo, era el nombre de una profesión. En el mundo griego y romano, caldeo significaba astrólogo. Cicerón, el orador romano del siglo I a.C.,
Habla de astrólogos caldeos en sus discursos. Plinio el Viejo los menciona, Juvenal los satiriza. La palabra sobrevivió al pueblo, y durante siglos, si alguien en Roma quería que le leyeran las estrellas, buscaba a un caldeo. Pero la historia no termina ahí, porque hay un grupo de personas vivas hoy que llevan ese nombre. Y su historia es algo que necesitas conocer. En el siglo I después de Cristo, el apóstol Tomás, según la tradición, llevó el cristianismo a Mesopotamia, y los pueblos que vivían en lo que había sido la tierra de los caldeos recibieron el Evangelio. Se formó la Iglesia del Oriente, una de las primeras iglesias cristianas de la historia que usaba el arameo como lengua litúrgica, la misma lengua que habló Jesús. Y durante 15 siglos, esos cristianos vivieron en las llanuras de Nínive, en el norte de Irak, en pueblos como Tel Caif, Al-Kosh, Batnaya, manteniendo su lengua, su fe y su identidad. En el siglo XVI, una parte de la Iglesia del Oriente entró en comunión con Roma, y el Vaticano les dio un nombre, la Iglesia Católica Caldea. Los llamó caldeos por la conexión bíblica con Ur de los Caldeos, la tierra de Abraham. Y desde entonces, estos cristianos iraquíes se identifican como caldeos. Hoy son cerca de 500.000 personas en todo el mundo. La mayoría habla una forma moderna de arameo, la lengua de Jesús, junto con árabe e inglés. Y aquí viene lo que quizás sea lo más extraordinario de toda esta historia. La concentración más grande de caldeos fuera de Irak no está en ninguna ciudad del Medio Oriente. Está en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Más de 120.000 caldeos viven en el área metropolitana de Detroit. Empezaron a llegar en los años 20 del siglo pasado, atraídos por la industria automotriz de Henry Ford. Más del 95% de los caldeos de Detroit pueden rastrear su origen a un solo pueblo, Tel Caif, una ciudad cristiana en la provincia de Mosul, en el norte de Irak, cerca de las ruinas de la antigua Nínive. La ciudad que destruyeron sus ancestros es el vecindario de su pueblo ancestral. La historia tiene un sentido del humor que solo Dios podría diseñar. Y como todo buen caldeo, no tardaron en convertirse en empresarios. Los caldeos de Detroit son dueños de miles de negocios: supermercados, gasolineras, restaurantes, farmacias, empresas de bienes raíces. En los años 80, los caldeos controlaban entre el 80 y el 85% de las tiendas de comestibles de Detroit. Según datos del 2016, la comunidad caldea contribuye más de $18.000 millones anuales a la economía de Michigan. Tienen 10 iglesias católicas caldeas solo en el área metropolitana de Detroit, y la iglesia San Jorge en Shelby Township, inaugurada en 2005, es considerada la iglesia caldea más grande del mundo. Lo que les llaman la lengua de Jesús es lo que hablan entre ellos, porque el caldeo moderno, también llamado neo-arameo, es un descendiente directo del arameo que se hablaba en Mesopotamia hace 2000 años, el mismo idioma que Jesús habló en Galilea. Cuando un caldeo de Detroit reza, lo hace en la misma lengua en que Jesús dijo Talitha Cumi en Marcos 5:41, o Elí, Elí, lema sabactani en Mateo 27:46. Cada misa caldea es un eco vivo de las palabras de Cristo. Pero la historia reciente de los caldeos tiene un capítulo oscuro que el mundo debería conocer. En 2003, la invasión de Irak desestabilizó al país, y los cristianos caldeos, que habían vivido en Mesopotamia durante casi 2000 años, se convirtieron en blanco de persecución. Pero lo peor llegó en 2014, cuando ISIS invadió las llanuras de Nínive. Los yihadistas marcaron las casas de los cristianos con la letra árabe Ne, Nun, la primera letra de nazareno, de cristiano. Les dieron un ultimátum: convertirse al Islam, pagar un impuesto imposible o morir.
En una sola noche, pueblos caldeos enteros se vaciaron. Familias que habían vivido en la misma tierra durante generaciones lo perdieron todo. Iglesias que tenían más de 1500 años fueron destruidas. Antes de 2003, había más de 1,5 millones de cristianos en Irak. Hoy quedan menos de 250,000. Los descendientes de los caldeos bíblicos fueron expulsados de la tierra de los caldeos. Otra vez el exilio, otra vez la persecución, otra vez la dispersión, pero siguen existiendo, siguen hablando arameo, siguen celebrando la misa en la lengua de Jesús, siguen llamándose caldeos, y esto nos lleva al corazón espiritual de toda esta historia, porque los caldeos son, en la Biblia, la ilustración más clara de un patrón que se repite una y otra vez. Dios levanta naciones, y Dios derriba naciones, no según el poder militar, no según la riqueza, sino según su propósito. Y aquí hay una conexión que casi nadie hace. En Job 1:17, cuando Satanás ataca a Job, uno de los golpes viene directamente de los caldeos. Aún estaba este hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Los caldeos aparecen en el libro más antiguo de la Biblia como saqueadores, como ladrones que matan y se llevan lo que no es suyo. Desde el principio, el patrón caldeo está establecido: tomar lo que pertenece a otros. Habacuc 1:6 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios levanta a los caldeos, no Nabopolassar, no Nabucodonosor, Dios, y los levanta con un propósito específico: disciplinar a su propio pueblo. Y fíjate en cómo Habacuc los describe: nación cruel y presurosa. En hebreo la palabra para cruel es mar, que también significa amargo, y presurosa es nimhar, que implica precipitación, impulsividad. Son una nación amarga y precipitada, que actúa sin pensar, que destruye sin medir consecuencias. Habacuc 1:8 sigue describiendo su ejército. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Leopardos, lobos, águilas, todos depredadores, todos cazadores. Eso eran los caldeos para las naciones que conquistaron, la muerte que llegaba rápido y sin piedad. Pero el mismo profeta, horrorizado por la crueldad caldea, le pregunta a Dios en Habacuc 1:13, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? La pregunta es legítima y es brutal. Dios, si Israel es pecador, los caldeos son peores. ¿Cómo usas algo más corrupto para castigar algo menos corrupto? Es la pregunta que todo ser humano se ha hecho alguna vez cuando ve que los malvados prosperan y los justos sufren. Es la pregunta que te haces cuando ves las noticias. Cuando ves gobiernos corruptos que prosperan mientras la gente honesta no llega a fin de mes. Cuando ves iglesias que se llenan de palabras bonitas pero se vacían de justicia. Eso mismo sentía Habacuc mirando a los caldeos. Y la respuesta que Dios le dio cambió la historia de la teología para siempre. Y la respuesta de Dios en Habacuc 2:4 es una de las frases más poderosas de toda la Biblia. El justo por su fe vivirá. En medio del caos caldeo, en medio de la destrucción y el exilio y la muerte, lo que sostiene al pueblo de Dios no es su propio poder. No es su propio gobierno, no es su propio templo, es la fe. Es confiar en que Dios sabe lo que hace incluso cuando todo parece derrumbarse. Y esa misma frase, el justo por su fe vivirá, fue la que el apóstol Pablo tomó en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11 para explicar el Evangelio.
La lección que Dios enseñó a través de los caldeos en el siglo VI a.C. se convirtió en el fundamento de la teología cristiana. Piénsalo. Abraham salió de Ur de los caldeos por fe. Daniel sobrevivió en la capital caldea por fe. Los tres jóvenes enfrentaron el fuego caldeo por fe. Y hoy, los caldeos cristianos de Irak y Detroit sobreviven por fe. La tierra de los caldeos es desierto. Las murallas de Babilonia son polvo. La puerta de Ishtar está en un museo de Berlín. El Sigurat de Temenanki es un montículo de tierra en medio de la nada. Pero en Detroit, Michigan, cada domingo, un caldeo se pone de pie en una iglesia, abre la boca y reza en arameo. La misma lengua en que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa oración sube al mismo Dios que le dijo a Abraham: Sal de la tierra de los caldeos. Al mismo Dios que protegió a Daniel en el foso. Al mismo Dios que secó el Éufrates para que Ciro entrara. Los caldeos construyeron el imperio más espectacular del mundo antiguo. Dios lo derribó en una noche. Y Habacuc 2:4 sigue de pie como si lo hubieran escrito esta mañana. El justo por su fe vivirá. Suscríbete a este canal si quieres seguir descubriendo lo que la Biblia esconde a simple vista. Hay un video en pantalla ahora que responde una pregunta que quizás ya te estás haciendo. Lo que vas a ver conecta directamente con lo que acabamos de descubrir sobre los caldeos. Y creo que estás listo para verlo.